¿65 dólares? ¿810 dólares? ¿200 dólares? ¿150 dólares? ¿Que Seagull? ¿Que Red Star? ¿Seacross? ¿Topsoil? ¿Suyez? ¿Pero qué es esto? Hoy, en este hermoso canal, trataremos de responder una pregunta que inquieta a las multitudes relojeras por el mundo. ¿Cuál es el verdadero Seagull 1963? Este es el reloj cronógrafo mecánico chino, probablemente el reloj chino más famoso del mundo, pero tiene muchas versiones, muchas marcas, muchos rangos de precio distintos. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que recomendamos comprar? ¿Cuál es el recomendable para usted comprar? Hay muchos videos en YouTube que intentan responder esta pregunta. Sin embargo, algo falta. ¿Qué falta? Nadie ha ido a China. Nosotros fuimos a China, fuimos con los protagonistas, fuimos a la fábrica de Seagull en Tianjin, hablamos con los protagonistas de esta historia y muchachos, hoy día vamos a revelar varias verdades polémicas y vamos a ver la industria relojera china por dentro. Les recomendamos ver este video. Yo creo que este es el mejor video que hemos hecho en la historia de este canal. Esta es la verdadera historia del Seagull 1963. ¡Vamos! ¡Dando la hora! Hola amigos, aquí Alfredo Donde la Hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo extrañé cómo están en China, ¿vale? Bienvenido al episodio de hoy. Obviamente siempre les vamos a dejar subtítulos divididos acá en la parte de abajo para quienes quieren ir al grano. Pero vamos a hablar de este famoso cronógrafo Seagull calibre ST19. Qué complicado. ¿A ti qué te parece el modelo, vale? Yo lo encuentro precioso. Es precioso, ¿no es cierto? Un modelo muy famoso, se ha hecho particularmente famoso por su muy accesible precio, por ser un cronógrafo mecánico. En general, a veces por menos de 200 dólares se puede conseguir. Pero poca gente sabe su historia, poca gente sabe por qué hay tantos distintos y cuál es el que hay que comprar y que recomendamos comprar. Y el video de hoy intenta responder estos vacíos relojeros que hay, porque como es de China y no hay gente que haya ido a China, nosotros fuimos allá. Intentamos resolver el tema. Tú fuiste a China. Yo no fui porque tú te tomaste el Ritalin y me dejaste abandonada en el limbo. Me dejaste abandonada en el limbo, que no quiero que vuelva a pasar. Nunca más viajamos sin ti. Bueno, pero para empezar siempre obviamente la historia y cuál es el origen de este modelo. Una es la historia que se cuenta en internet. Yo fui a Tianjin y fui al museo y miren lo que encontré. Es otra la historia que se cuenta. Esto se remonta a los orígenes de la China comunista. Estamos hablando de 1949. Ocurre la revolución china. Mao Zedong accede al poder y China se transforma en comunista. Eso significa que se acaba la propiedad privada, se acaba la industria, se acaba la importación obviamente de relojería desde el extranjero. Porque obviamente todos asociamos a la Unión Soviética que no había Coca-Cola, que no había McDonald's, eso tampoco estaba en China, pero tampoco había Casio, Seiko, tampoco había Omega. Las marcas suizas no penetraban en China en esa época. Después con el tiempo empezó a flexibilizarse, pero en esa época no. China era, nosotros tenemos que hacer nuestros propios relojes y tenemos que industrializar este país. Entonces en ese contexto, en 1955 se funda la compañía que nosotros hasta el día de hoy conocemos como Seagull. En ese tiempo, dependiendo de la fuente, te van a decir otro nombre. Sinceramente, yo conociendo cómo funciona más o menos el tema comunista, probablemente la fábrica se llamaba Fábrica de Relojes. No creo que haya tenido nombre. Porque no existían las marcas, no existía el marketing, es otro modelo de sociedad. Y en ese contexto, en el museo explican que los chinos no sabían hacer muy bien relojes, entonces trajeron a muchos expertos de la Unión Soviética para fabricar. Y obviamente no con estas palabras, pero dan a entender que todos estos experimentos de los años 50 en China fueron un fracaso. Y lograron hacer relojes, pero no quedaban bien. Entonces estaban todos perdidos en China, pues vale. Sí, nadie sabía qué hora era. La gente todavía estaba mirando el sol para ver la hora, yo creo. Fue así como la compañía en 1961 se rindió. Los muchachos del gobierno, de parte de los militares, dijeron: muchachos, necesitamos un nuevo reloj para nuestros pilotos de la Fuerza Aérea China. Lo que la llevaban en el mundo en esa época eran los cronógrafos, los relojes que sirven para cronometrar. Los muchachos, si no estaban haciendo bien relojes propios, menos iban a hacer un cronógrafo. Y entonces tuvieron una brillante idea. Secuestraron a un suizo. No, pues bala. Nosotros normalmente cuando pensamos en cronógrafo, obviamente pensamos en el Speedy, obviamente pensamos en el Rolex Cosmograph. Vamos a pensar en varios distintos, pero en realidad estas marcas son las marcas que fabrican los relojes, pero en esa época existían básicamente 3 fábricas de movimientos de cronógrafo, ¿ya? Estaba el Valjoux 72, que Valjoux todavía funciona, el Valjoux el que tiene Rolex, estaba el Lemania 2310, que es el que tiene el Speedy, y el Venus 175, que es el que tenía Breitling. Dicho sea de paso, pequeño paréntesis, si ustedes quieren comprarse un cronógrafo de esa época, son impagables. Pero si ustedes googlean por estos movimientos, van a tener algo de la misma calidad que el Rolex, que el Omega, que el Breitling, a una fracción del precio. Buen dato. Entonces, los chinos fueron a tocarle la puerta a Valjoux. Oiga, señores, ¿nos ayudan? No. Después fueron a tocarle la puerta a Alemania. Oiga, señores, ¿nos ayudan? No. Y Venus venía de capa caída.
venía como hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí lo que hicieron los muchachos de Seagull, se compraron la patente del calibre 175, el que usaba Breitling, pero no solo eso, se compraron la compañía. Ah. Los buenos se trajeron la tecnología y se compraron todas las máquinas suizas hacia China. Entonces era la tecnología suiza con la misma maquinaria que hacían los suizos. No. Y el Venus 175 se transformó con mejoras de parte del equipo chino en el famoso calibre ST-19 y fue perfeccionado y fue bajado los costos de esto producto de la ingeniería china. El 1963, la gran popularidad que tiene es que en el fondo es un cronógrafo suizo pero fabricado en China, pero la tecnología y las fábricas eran suizas, entonces tiene como harta gracia. Este reloj fue fabricado entre 1961 y 1965 y se fabricaron solo 1400 unidades, eso es todo. Acá quiero que veáis la imagen del reloj del museo. ¿Ya? ¿Hay algo que te llame la atención? Primero, no es el mismo diseño. Fotos de este reloj en Google no van a encontrar prácticamente nada, weón. Esto ya así, papitas de dando la hora. Ahora, no sé si notáis dos cosas extrañas, Pat. Me llama la atención el diseño que tiene y no entiendo por qué se llama 1963 si no corresponde al año. ¿Verdad? Me hacen la gran vitrina y me ponen el 1963 original. Sí, ¿por y yo qué? lo veo y este reloj era del 61 y es otro diseño. Entonces yo lo vi y dije, no, pues esta weá no es, pues. Entonces yo dije, acá hay gato encerrado, pues. Entonces fui a donde los encargados. Oigan, muchachos, sí. ¿Y este diseño y todo? No, es que tenemos uno nuevo que es el mismo diseño del original, que efectivamente. Oye, pero el de la estrella roja y todo, no, es que es otro. Y ahí caché que hay algo raro. Eso por un lado. Y por otro, oye, ¿por qué 1963? No, es que así le pusieron en internet. Ya. ¿Cómo en internet? Estaba todo raro, pues, weón. Y yo me fui al museo con más preguntas que respuestas. Y ahí es cuando fuimos a la feria en Hong Kong. Y hay un puestecito que decía Red Star 1963 Official. Y no, pues si el oficial es de Seagull, pues, weón. ¿Cómo es esta weá? ¿Golpeaste la puerta? No. Golpeé la puerta y encontramos al otro protagonista de esta historia. ¿Qué? Hay otro 1963 que dice ser el original. Entonces está el de Seagull y el de Red Star. Y de manera exclusiva, muchachos, conseguimos una entrevista con Thomas, que es el verdadero inventor del 1963. Acompáñenme. I want to tell the people my history of the 1963. My name Thomas and my band Red Star is my first band name in Hong Kong. A lot of people is debating, like, this is from Seagull, this is from Red Star. What is the real story? I'm working in Seagull 20 years before. And one of the day, a German guy, What year? maybe 19 years before. You were 19 years working in before. Seagull. Yeah, I'm still working in Seagull. And back then, they only sold movements, or they were also selling watches? Movement selling only, without watches. This is important for the story. Yeah. So, German guy, he working in China, Zhuhai, for oil discovery. When he saw the 1963 original, he is crazy. Wow, beautiful watches. Wow, this is very elegant. And then he say, Thomas, can you make me the watches? I said, I can. I give him 20 pieces. The original design. Yeah, Okay, already okay. copy. And they say, oh, happy. 1 year, he asked me again, your watch very famous now. Somebody put it in a watchusage.com. This is the first China watch discussing in this forum. Yeah, and it's Yeah. probably still today is the most famous Chinese watch in the world. I don't know. So No, it because is, it is. I'm so happy to know my name is also in that forum. Yeah, exactly. And they know I am making these watches. So this is the history. And after that, I quit Seagull and do my own job, do my own business. The people coming to me, Thomas, do you have the watches? I'm so sorry, I'm nothing. I don't work in Seagull anymore. Yeah, I do. So to make this watch again, 500 pieces. Same original design. In 1 year, I sell them all. Still, people keeping ask me More more these watches. But the second time, I changed the dial to this one, China made. Until now. So there is the original 1963 in the museum. There is the second one that is this design that comes from you. Yeah. And there is the third one that is from the Seagull company. Yeah. Yeah. They start to selling these watches. Their design and your design is very similar. Why? Yeah, because the people say I love this image, so I don't want to change a lot. So that's why I just make the front change to China made. And in your opinion, which is the original 1963? I can't say the real answer because we don't know. But I think I'm the original in Europe. Why do you think that's the real? Yeah, because
I selling this watch at the first beginning 500. The almost is Europe's client. So the watch is already there and Seagull coming later. Yeah. ¿Qué tal, Tomás? No, es que es rarísima toda la historia. ¿Qué tal el reporteo de este canal? Es que yo creo que esto ya nos lleva como uno de los mejores canales del planeta. ¿Quién más puede tener una entrevista así? Estoy impresionada. Estuve en Seagull, estuve con Tomás, ya tenemos toda la wea. Esto es lo que verdaderamente pasó, muchachos. Tomás hizo el diseño en base a este foro para internet, pero Seagull tiene el movimiento. Entonces, si Tomás demandara a Seagull, ganaría el diseño, pero los de Seagull se enojarían y le dejarían de vender el movimiento. Si Seagull demandara a Tomás y perdiera el diseño, perdería el modelo también. Entonces estamos en esta nebulosa en que cualquier chino, como el diseño no está patentado, puede llegar y hacer 1963 a lo loco. Entonces por eso hay tantos 1963 con el mismo movimiento y de tantos calibres distintos. ¿Se entiende o no, Bala? Sí, igual yo creo que hay formas de ordenarlo, pero no hay una voluntad real. Tal cual. Además, Seagull, digámoslo, si bien es cierto, es una empresa que tiene mucha historia y que se remontan a los años 50, es una compañía que recién en el 2003 abrió una oficina en Hong Kong. Antes Seagull era una compañía exclusivamente de desarrollo de piezas de reloj y de movimientos de reloj, y que funcionaba principalmente para la industria suiza por lo demás. Y Thomas fue la primera persona que realmente le vio potencial a esto y decidió lanzarlo como una marca propia. Y ahora dejó de trabajar en Seagull y ahora tiene su propia marca llamada Redstar. ¿Una empresa grande? No, pequeña, po. Ahí los muchachos aperrando, po. Ahí el Thomas con su emprendimiento. Era totalmente ese espíritu. Pero él está como tratando de sacar adelante y yo creo que les va a servir este tipo de contenido a ellos. Entonces, ¿de quién es el verdadero 1963? ¿El de Redstar? ¿El de Seagull? ¿O los otros que son mezcla también podrían decir que lo son? Yo creo que este es como un enredo para un abogado, pues, ¿vale o no? Son los dos. Conseguimos una entrevista de uno de los mejores abogados de propiedad intelectual de Chile. Ah, ya. Pero si lo conseguimos. ¿En serio? Juan Pablo nos va a tratar de dilucidar esta respuesta. Seguidor del canal, muy viral en redes sociales, los invitamos a seguirlo. Juan Pablo, ¿quién es chucha es el que tiene el reloj original? Porque está metido el gobierno, está metido el Partido Comunista, está metido un ex empleado. ¿De quién es esto? A ver, cuéntanos un poco. Este es un caso complejo, pero en mi opinión, el reloj oficial 1963 es el que fabrica Seagull. Dicho esto, es difícil señalar que los producidos por Redstar, Sugues u otras marcas sean falsos, o al menos que sean infractores de derecho. En primer lugar, el diseño del 1963 es el de un prototipo, no es el reloj final. En segundo lugar, en China en esa época no existía normativa de propiedad intelectual. Si bien habían aparecido las primeras leyes a finales de los 50, estas fueron abolidas por el régimen comunista. Y no fue hasta la década de los 80, con el capitalismo de Estado, que volvieron a aparecer normativas de propiedad intelectual, por lo que ese diseño no fue protegido, no se registró ni nada. En tercer lugar, era un diseño estatal con un propósito militar, no tenía una intención comercial detrás que justificara buscar algún tipo de protección. Podríamos decir incluso que este diseño estatal con fines militares nació como dominio público. El diseño actual, diseñado por Thomas, no cumple con el requisito de novedad necesario para ser protegible, es decir, se parece mucho a los diseños anteriores, aunque esos diseños anteriores no hayan sido protegidos. Y en cuarto lugar, hay que pensar que Seagull es el proveedor de los calibres para los demás fabricantes, por lo que también se beneficia por las ventas que tengan estos otros modelos. Esto enreda cualquier tipo de demanda o acción que puedan tomar, ya que los posibles demandados tienen razones para argumentar que Seagull conoce y tolera la fabricación de estos modelos alternativos, es decir, de alguna forma autoriza que ellos fabriquen sus propias versiones del 1963, porque también se beneficia cuando ellos venden un reloj. Bueno, muchachos, estuvimos con Juan Pablo, nos quedó clarísimo esto desde el punto de vista legal, ¿o no? Ahora, nos falta una patita para completar todo. Análisis en profundidad en persona. Entonces, aquí tenemos las 4 versiones que hay del 1963 que vale la pena comparar. Primero está la versión internacional. Esta está alrededor de $200. Solo se vende en Amazon en Estados Unidos, no se vende en China. De hecho, está solo por el mercado occidental. Y yo creo que los chinos mandaron este un poco subsidiado como para dar a conocer la marca y que se haga viral. Y normalmente el que hablan en redes sociales, este es, el de $200. Después está la versión Redstar, que es la de Thomas. Dependiendo del tipo de cristal con el que se vende, va a cambiar el precio. Está alrededor de los $350, $400. Y finalmente está la versión cara de Seagull, que es la que se vende en China y que yo creo que es la que va a permanecer en el tiempo al final de todo. Esta en particular es la versión 70 aniversario. Y finalmente la D304, que quiero analizar al final, que es la con diseño más nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre cada una y cuál obviamente recomendamos comprar? La versión internacional en este momento, estas cajas cambian todo el tiempo, pero en este momento
está viniendo con esta cajita roja. Después está la presentación de Red Star, que viene con esta caja, digámoslo, bastante fea, sin manual. La cuestión viene así nomás. Pero bueno, Thomas, lo suyo es la relojería, no el diseño gráfico. Y por último, ya la versión cara del Seagull, que es casi $800. Esta ya viene con una presentación espectacular, linda, con manualcitos, con detalle. Esto yo se lo podría regalar a un presidente, ya es una cosa así como de primer nivel. Segundo, obviamente el precio, $200, $350, $400, casi $800. Después está el material del cristal. Aquí tenemos por un lado acrílico en general, obviamente dependiendo de la versión que compren, pero en general el primero viene en acrílico, el segundo viene en cristal mineral o zafiro, y el tercero, el caro de Seagull, va a estar siempre viniendo con zafiro. Otra diferencia importante, el movimiento para los tres es el mismo, el ST19 de Seagull. Pero ¿cuáles son las diferencias? Este movimiento viene sin decoración, es un movimiento bien simple, vacío. El de Red Star viene con mucho más decoración, con mucho más de cuidado, con una cosa especial de ellos, que este solo se encuentra en este, que es que en el volante hay una vueltecita azul, esa que ven ahí, eso se llama el swan neck. Cuando uno tiene un volante en un reloj, normalmente ustedes los volantes de los relojes mecánicos va a venir un más y un menos, y uno con un destornillador o con algo uno puede normalmente ajustarlo para que el reloj vaya más rápido o más lento. La gracia del swan neck es que ustedes van a poder hacer un micro ajuste y que quede mejor. Sinceramente no es una gran diferencia, pero sí hay una diferencia estética bonita, como considerable, y también es como bonito que sea un diferenciador. Y por último está este movimiento, que es el movimiento más decorado, se ve como el más fino, ya viene con el logo Seagull y toda la cosa, viene con el logo de la estrella. Ahora, en términos de la calidad de los tres movimientos, yo cuando fui a Seagull pregunté como cuál era la diferencia entre el de $800 y el de 200, y me decían que el de $800 pasaba por otra línea de producción, que era con los relojeros más experimentados y que venía con mejores materiales. Yo sinceramente vi los dos por atrás y se ven bastante parecidos salvo las decoraciones, pero los pusimos en el crono comparador. Y muchachos, el económico está a 10 segundos de diferencia al día, Red Star está más o menos a 8 y el de Seagull llegó a 0. Llegó perfectamente ajustado, pero perfecto. Miren, yo trabajo en esto, en general recibimos relojes suizos, relojes mucho más caros que este, y ninguno llega en 0, ninguno llega tan perfecto. Esa weá recibió un amor supremo. Entonces, obviamente, claro, pagáis mucho más, pero también llega realmente perfecto, te aseguráis de la línea de producción final. Y finalmente los diales, tanto Seagull barato como el caro, sinceramente el dial es exactamente igual, los pulsadores se sienten exactamente igual, la caja tiene el mismo brillo, realmente son muy parecidos en términos estéticos. Y el de Red Star viene con una estrella con el 21 swan en vez de los otros con 22. El mensaje de abajo cambia un poquito también y el color del dial es levemente más opaco. Ahí está más o menos la diferencia entre cada uno. Los tres son muy bonitos. Ahora, ¿cuál recomendamos nosotros? Muchachos, básicamente, si ustedes quieren el precio-calidad, obviamente váyanse con el económico, ¿ya? $200, muchachos, es el mejor reloj del mundo. O sea, ya hicimos un ranking de los 250, pero bueno, es muy buen reloj por $200. Realmente es muy bueno. Si quieren ya la historia original de Thomas, tienen un cariño por el diseño, les interesa el swan neck y quieren el precio-calidad en el movimiento, en la decoración del movimiento, vamos a recomendarles de todas maneras el Red Star. Y si ya usted, digámoslo, es una persona con más ingresos, que no le duele tanto de repente gastarse los $800 en un reloj más caro, y usted quiere la precisión total y la bonita presentación, quizás para regalo, o quiere sentir el que de verdad está hecho en China, en la línea de producción buena, le recomendamos obviamente el caro. Es un poquito algo así como, por ejemplo, si ustedes escuchan vinilo y tienen el vinilo edición normal y tienen la edición limitada a 300 unidades que viene con el libro y que viene con 20 cosas más y que vale el triple que el otro vinilo. Los dos vinilos van a sonar igual, pero el vinilo caro para el coleccionista va a preferirlo. Esto es un poquito parecido a eso. Y ahora finalmente, si ustedes quieren la experiencia ya completa Seagull y olvidar a Thomas de la ecuación, vamos a recomendar este, el D304. Este no tiene caseback abierto, tiene el caseback cerrado, ya con un diseño así bien soviético, y tiene el diseño con la punta de flecha en el logotipo, no con la estrella roja. Este supuestamente es el más parecido al Seagull original. Yo sé que el que mostré en el museo no tiene el logotipo con la flecha, pero me dicen que habían otras versiones que sí tenían esa flecha. De hecho hubo Mario Seagull 1963, ninguno con estrella roja, pero sí uno tuvo flecha, y de hecho vi varios modelos chinos de esa época y sin duda tenía el de la flecha. Así que si quieren una cosa más rareza, quieren ya la cosa más pura Seagull, sería el D304. Que tiene, pues digámoslo, la mejor presentación, es la más bonita. Por un reloj de menos de $1000 tener esa presentación, realmente envidiable. Eso, pues, muchachos, ya, volvamos a la nave para el cierre.
¿Quedamos más claros o no? Quede mucho más clara. Entonces, resumiendo. Es un enredo gigante. Es un enredo gigante, pero tenemos la historia clara. Tenemos la diferencia clara entre Siegel y Red Star, ¿verdad? Sí. Tenemos el origen del movimiento. Tenemos claro el origen de las copias y por qué se permiten. Tenemos las distintas versiones y por qué los distintos rangos de precio. Y tenemos recomendado cuáles comprar. Solo nos falta una cosa. Decirles que ya pueden encontrar las distintas versiones disponibles en dandolahora.cl. No te creo. Sí, porque ahí hicimos los contactos directos. No es Alibaba, oye, tenía el 1963, porque si se metan a Alibaba y buscáis como proveedores hay millones de hueones. Pero no, pues nosotros estuvimos ahí donde las papas queman. Estamos seguros que son. Como que obvio que es el original, si estuve ahí, hablé con los tipos. Ya está disponible en dandolahora.cl. En el extranjero les vamos a dejar un link de afiliado de donde pueden encontrar el 1963, el original. Comprando por ese link ayudan a este canal y a pagar esta investigación. Si fue un montón de trabajo hacer esto. Pues, El yo hablé con mejor todo. documental relojero se lo lleva. Yo hablé con toda la gente, pues así que eso. Pero les digo algo, más allá de la plata, lo pasé muy bien haciendo esto. Hagamos una cosa, si este video llega a los 400 comentarios, les digo cuál me quedé yo y por qué. Eso, pues, síganme en mi Instagram, está ahí alfredo.dlh, pueden encontrarme en mi Instagram. También pueden seguirnos en dandolahora.cl, ahí están disponibles las distintas cosas. ¿Y qué más, pues, Bala? Su like es mi sueldo. Y hoy más que nunca, en la lucha de la nueva China dominando el mundo, la lucha continúa. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo dando la hora, la persona que acaba de traerle sus relojes favoritos a ustedes.